Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecerles a Claudio y a Raúl por habernos recibido esta noche tan especial en el espacio Borges. Salud, Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar a Paula Andrea Pérez Reyes, una poeta colombiana que viene a presentar su segundo libro, Las Quimeras del Tiempo, de Fallidos Editores. Paula Andrea tiene también una formación como filósofa, es doctora en filosofía, es abogada, es docente, es especialista en derechos humanos y a través de la poesía ella nos cuenta un poco de manera muy sutil, con un lenguaje vivencial, pero a la vez buscando las palabras, la belleza en las palabras de situaciones dramáticas, de hechos que ahora tú nos vas a contar un poco sobre esas experiencias que has tenido en el marco de tus actividades como docente, como abogada. Este segundo poemario reúne poemas donde Paula plasma un poco las vivencias de las personas que se han confiado a ti, esos testimonios que has recibido de personas que han sufrido el conflicto, la violencia, que durante tanto tiempo ha estado marcando la historia de Colombia. Bueno, yo quisiera empezar por un poema porque como estamos en Madrid y me has dicho que eres una gran admiradora de Goya también precisamente por la simbología de algunas de sus obras, quisiera que nos hablaras un poco del poema Entre los dedos de Goya y si nos puedes leer un fragmento. Sí. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un privilegio estar aquí tertuliando un poco a propósito de lo que es el sufrimiento. Este libro nace en el marco de una investigación doctoral titulada La respuesta ética, una mirada a las voces del sufrimiento en Colombia. Y fue un desafío porque es un tejido entre lo que es el concepto filosófico, pero también las miradas de justicia, y el tejido, lo que conecta esas reflexiones conceptuales, es el hilo de la poesía y es el hilo del poema. Cuando no se puede nombrar lo que nosotros queremos nombrar, pues acudimos precisamente al arte y a la palabra transformadora. Y eso es lo que hace la poesía, precisamente en el marco de esta investigación doctoral, donde llegaron a mí tantas historias. Una de las metodologías utilizadas en esta investigación fue la literatura epistolar, las cartas. Muchas personas, incluso cuando tuve la oportunidad de tener ciclo de radio consultorio jurídico con Universidad Pontificia Bolivariana, querían contarme sus historias. Y tenían sus historias por contar. Incluso llamaban a la emisora y es curioso porque estábamos tocando un tema muy distinto, un tema que no tenía nada que ver con reparación integral en el marco del conflicto armado, y llamaban era solo a ser escuchados, solo a contar sus historias. Mi hijo fue desaparecido, mi esposo es desaparecido, y me contaban las historias. Entonces ahí nace ese tejido entre lo que es el mundo de la justicia, en esa búsqueda de la justicia, no de la ley, porque hay una distancia, sobre todo en el mundo de los derechos humanos, hay momentos del ejercicio de la profesión jurídica en donde hay un abismo entre la ley y la justicia. Y eso que nos convoca y nos encuentra es el arte. El arte teje memoria. El arte permite recrear, transformar el dolor, ponerle nombre al dolor. Y para ponerle nombre a este dolor y para comenzar, Entre los dedos de Goya. Entre los dedos de Goya queda algo de tinta para pintar el cuadro que mide los días. Una escena brota de sus manos cuando la historia se cuenta antes de que los tiempos anunciaran el principio. Veo el paisaje que cuelga de una pared empolvada que sostiene la memoria. Allí el sol abre su boca y se traga el mundo. Por la astucia de la razón, ella abre un pabellón y entre sus dientes se desliza la agonía luminosa
y a eso Dios lo llama día. Al séptimo día nadie descansa, un telón negro devora las ilusiones mientras el sol esconde su rostro y se olvida del ocaso. Este poema sobre todo hace alusión a un acontecimiento de los 2000 en Granada, Antioquia. Hay un municipio que se llama Granada, Antioquia, y un 7 de diciembre, empezando la década del 2000, sucede un acontecimiento innombrable. En Colombia los 7 de diciembre se encienden las velitas. Entonces acá en España también tienen la tradición de encender velas en honor a la Virgen María. Y en los pueblos entonces todo el mundo prepara la mesa, la gente se viste con la mejor ropa y preparan al día siguiente las bodas y las primeras comuniones. Pues resulta que en Granada, Antioquia, un 7 de diciembre se va la luz. Siendo las horas de la noche, todo el mundo sabe que algo está por suceder. De repente cae un artefacto explosivo y devora la mitad del pueblo. Y como siempre, como lo diría Hegel en el preámbulo de su libro Filosofía del Derecho, el búho de Minerva abre sus alas en medio de la noche, el hombre siempre llega tarde a su futuro. ¿Y por qué? Porque resulta que los últimos que se dan cuenta son los medios de comunicación. Granada queda a 1 hora y media de Medellín y nadie se entera. Todo el mundo sigue en la fiesta. Mientras que en el municipio de Granada el telón negro cayó. Y el telón negro es después de la caída del artefacto, queda ese silencio de no saber si salir de los escombros, si salir a buscar. Cuando ya va llegando el amanecer, es que todo el mundo empieza a salir. Pero la historia no se queda allí. Resulta que al otro día hay varios matrimonios de varios sobrevivientes, salen los sobrevivientes del pueblo y empiezan a coger ladrillos. Esto representa que todos somos sobrevivientes. Y una de ellas, una mujer, Beatriz García, tiene su matrimonio agendado. Ella y su pareja sobreviven, pero no tienen nada. Hay un matrimonio agendado en la iglesia, pero lo perdieron todo. Las mujeres cogen las cortinas de las casas y le hacen el velo largo a Beatriz García. Cuando llegan los medios de comunicación, Caracol, RCN, se encuentran con una escena inexplicable. Todos los sobrevivientes del pueblo aplaudiendo y en la entrada ingresa Beatriz García con su velo largo, mostrando que somos sobrevivientes y todo el pueblo aplaudiendo. A partir de ahí nace una cooperativa que se llama Coogranada. Cada ladrillo representa la posibilidad de empezar de cero y de empezar de nuevo. Cuando no podemos contar eso que pasa, que duele, que nos hiere, porque sobre todo el municipio de Granada ha sido uno de los territorios más golpeados por la violencia en Colombia, pero también es ejemplo de cómo reescribir la historia. Y esta es una de las tantas historias, la historia de Beatriz García. Cuando Jesús Abad Colorado ve la escena, que el solo hecho de conocer la historia y ver la fotografía de Jesús Abad Colorado empieza a disparar la cámara, resulta que esa fotografía de Beatriz García gana el Premio Nacional de Fotografía al año siguiente. Y ustedes la pueden encontrar en la web, La novia triunfante, Jesús Abad Colorado. Y 30 años después, no, eso son como 25, 20 años después, porque él hace un documental, hace poco sacó un documental conversando con Beatriz García a propósito de ese momento que es tan importante en la memoria del conflicto en Colombia, de cómo sobrevivir, cómo avanzar. Muy bien. Vamos a continuar con otro poema, ya que estamos aquí en este espacio Borges. Cuéntanos un poco cómo nace La Quimera del Hermeneuta y si nos quieres leer un fragmento. Bueno, las casualidades de la vida, yo digo que los libros los escogen. La Quimera del Hermeneuta nace en unas lecturas que yo tuve en el 2022
volver a Borges, porque hay un poema de Borges, hay un cuento de Borges que para mí también es poético, que es La casa de Asterión. Y la casa de Asterión, les cuento aquí entre nos, la utilizamos en la Facultad de Derecho para hablar de que si bien somos capaces de lo peor, también somos capaces de lo mejor. Y que detrás de la bestia está el rostro de lo humano. Entonces es muy curioso llegar acá al museo, a la casa de Borges, esta pequeña casa de Borges, y presentar este libro porque el título nace precisamente de ese encuentro con Borges, de algunas lecturas con Borges, este poema que es el corazón del libro, que viene después, porque este libro gana la convocatoria en 2021, pero yo recuerdo que en el 2022 volví a Borges, volví al Golem, volví a Asterión, volví a ese mundo de los espejos, y pensando en los hermeneutas, y viviendo y sufriendo el infierno de la hermenéutica, escribí este poema. Este poema tiene unas figuras y unos toques que si no lo estuviera explicando en este momento, los expertos en Borges dicen aquí está Borges, acá Borges, está acá Borges, está acá, porque me ha pasado que he hecho lectura de este poema en distintos escenarios sin explicarlo, y a la salida siempre hay alguien que me comenta y me comenta y me conecta y me cuenta anécdotas. La quimera del hermenéutica. Primero, escribo por fuera de las márgenes del mundo. No lo hago para hablar por él, no lo hago para hablar por mí, argumentar. No tengo la potestad de creer que encuentro la voz de Dios entre sus líneas. Precisamente por eso escribo con un pie de página, siguiendo los pasos de aquel invisible siempre presente. Segundo, hay ventanas de ventanas y márgenes del mundo que dejan un pie de página en eso que solíamos llamar historia. Tercero, hay razones que arrojan un desencanto con su tiempo, máscaras que transitan de cara en cara. Escribo a las márgenes del mundo por ella y desde ella. La marginalia es el trazo de mi vocación. Y cuarto, sigo al lector de la vida para comprender que el destino es una trampa de la mente, es la astucia de la razón que se burla de los hombres a través del tiempo. Hago anotaciones al margen del libro de la vida que se escribe sin depender de la era en la que me encuentro, en la eterna biblioteca, en cualquier lugar del nirvana. Hago un pie de página, instante para poetizar, para sentirme Adán, aunque soy Sherezade. Escribo a las márgenes del mundo para comprender otra manera de perderme detrás del telón de lo creado cuando todo es Babel. Sigo los pasos de John Wilkins desde las márgenes del mundo que toman distancia de aquellos elegidos en la lotería de Babilonia. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de belleza. Hace un rato hablaba contigo a propósito de testimonios que compartiste conmigo, donde hay una carga muy fuerte de resiliencia, que son ejemplos de vida y que conmueven muchísimo porque uno no puede imaginar que después de pasar por momentos tan difíciles, de enfrentar tragedias tan fuertes, puede haber ese espíritu de perdón y ese espíritu de resiliencia. Tú a través de todas esas historias, me imagino que haces un proceso y lo transformas en palabras, en algo bello. Para ti la belleza sería más un concepto como lo definía Platón o como lo definía Kant. Pero esa pregunta está muy concreta. Puedo ampliar las márgenes, hablando de las márgenes sobre todo, porque este poema de la quimera de la hermeneuta también es un grito de sentirme marginada y de ser una marginada. En algún momento todos nos hemos sentido en la marginación, en la violencia estructural de sentir que estamos marginados, pero también la marginalia es muy bella, porque es escribir al pie de página de la hoja y no tocar el contenido,
Para mí la belleza es trascendental en mi ejercicio profesional, porque yo tengo una visión del derecho desde el arte. Y muchos de mis compañeros meten un grito y un aullido cuando yo digo que el derecho es arte, pero sigo como los pasos de Carmiluti del arte del derecho, y es que yo puedo hacer de mis acciones una obra de arte, un acontecimiento estético. Y eso es lo que le da un punto de giro a la narrativa, como lo que han hecho muchas de estas mujeres que están aquí presentes, y es no quedarse en las cenizas, sino prestar sus hombros para que la próxima generación se levante y siga adelante y siga narrando historias. Schiller en las cartas estéticas, las cartas al humanismo, hablaba precisamente de cómo la belleza nos salva del horror. Y Adorno también, cuando hablamos de la educación después de Auschwitz, surge la pregunta, ¿es posible poetizar después de Auschwitz, después de lo innombrable? Pues yo diría que hay que poetizar después de Auschwitz, porque tenemos que ponerle nombre a la bestia y renombrar para que eso no vuelva a suceder. Y ahí tocamos unos planos, y son los planos de la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa no volverá las cosas al estado inicial, porque el estado inicial establece una violencia estructurante peor que el hecho victimizante. Detrás de esto hay una acción estética, y la acción estética es la siguiente, y es cómo proyectar la vida en tiempos de ceniza, cómo proyectar y cómo avanzar. Cuando hablamos de justicia restaurativa, hablamos de acciones para minimizar el efecto del daño. Y uno de los grandes efectos del daño es que nos ha sellado la boca, nos ha cerrado la boca. Y pasando por el Museo del Prado, porque fue lo primero que hice cuando me bajé del avión, o sea, desesperada el otro día, a ver toda esa serie de imágenes, historias, por ejemplo, en el caso de Goya, enloquecida con Goya, fascinada con Goya. Era necesario plasmar la escena del horror, ponerle nombre para poder avanzar como sociedad. Y lo dice una colombiana. Esa es mi visión muy romántica, pero es que hay que hacer de las cosas cotidianas algo extraordinario, del ordinario algo extraordinario, y eso sigue esa línea de los románticos del siglo XIX, que luego son idealistas, y eso comienza con Chile, la salvación y lo bello después de lo monstruoso. Esa es mi visión. No me quedo con Platón, soy más aristotélica y menos platónica. La realidad me ha llevado precisamente a ser menos platónica, aunque soy muy romántica. Y con Kant tomo distancia porque soy levinasiana. Me encanta Levinas, y Kant lo que hace es categorizar y recrear una idea de moral que nos deshumaniza, y con Levinas yo encontré una ética desde lo humano. Volvamos a lo humano, a nuestra fragilidad. Y esa fragilidad del mundo nos permite comprendernos, que vuelvo otra vez a la casa de Asterión. Qué rico ya no llamarlo Minotauro, sino que ya lo llama Asterión, porque es el rostro de lo humano detrás de la bestia. El sentir de lo humano, él también tiene ese deseo de ser salvado, que alguien lo encuentre, que alguien lo rescate, el ser salvado, y esa salvación está ahí en el punto de quiebre, que es la muerte, y el encuentro con la muerte. Eso es lo que nos hace cada vez más frágiles y más humanos. Entonces mi visión de esa visión estética va muy anclada con la ética contemporánea, en donde lo que buscamos es volvamos al rostro del humano. ¿Nos quisieras compartir alguna de las historias que te hayan inspirado uno de los poemas que aparecen en este poemario? Aquí hay muchas historias. Pero alguna que te haya tocado particularmente, que te haya impactado, que quieras compartir. Bueno, yo quiero empezar primero por la ilustración. La ilustración de este libro la realizó un caricaturista colombiano que se llama Pepe, que es uno de mis estudiantes, que es caricaturista político. La caricatura política, y si ustedes lo ven en Instagram, lo van a encontrar como Pepe, y sus caricaturas son de denuncia, de una crítica política, pero que resulta que en el 2022 yo sufrí un accidente, y a mí me encanta la ópera,
Me fascina la ópera y uno de los momentos que a mí me parece fascinante en la ópera de Nueva York es la Traviata, cuando el reloj, el tiempo los devora. Y entonces cuando algo nos pasa, es como si el tiempo se detuviera. Y cuando yo me accidenté, yo quedé inmóvil casi por 1 hora y 40 minutos, no me recogieron, exacto. Y eso fue la eternidad para mí. Entonces, contándole a Pepe, porque Pepe fue mi estudiante en el previo a Derecho, él me recreó como la Traviata. O sea, el día que sale la profe para audiencia, corriendo, salimos corriendo y no sabemos que va a haber un punto de giro que rompe con la cotidianidad de la vida y va a decir, sí, vas para audiencia, no, ya no vas. Vas a vivir una historia completamente diferente. Y eso me pasó a mí con el tema de la rodilla, la historia. Entonces él lo que hizo fue plasmarme en esa obra de la Traviata y dijo, profe, aquí está su portada del libro. Y es un gran ilustrador. A propósito de aquellas historias que nos dejan detenidos en el tiempo, Lágrimas de Piedra. Este poema es para las madres que han sido sobrevivientes, víctimas de los falsos positivos. Para aquella madre, la que llora en silencio porque le arrancaron a su hijo del pecho, seguimos llorando por tu partida. Las lágrimas de doña Lorenza son un grano de arena en la piedra. Ella llora y se hace esfinge, una roca que cuenta a sus hijos con los dedos de una mano. La obertura es aquella medida de sus remembranzas, es el inicio de una canción de cuna con la que mece al niño de las botas al revés. Detrás de la montaña se escucha una melodía que se hace medida, herida, quimera, un pozo que revela el eco de todas sus desgracias. La cama de doña Lorenza es la tumba de su hijo José María Amador. Doña Lorenza de Amador está detenida en el tiempo en el museo cementerio que hay en Medellín, que es el Museo Cementerio San Pedro. Cuando ustedes en algún momento viajen a Medellín, hay un recorrido y es cómo conocer la historia de Medellín, la historia de Colombia, a través de las tumbas y a través de las historias que hay en el Cementerio San Pedro. Hay una historia en particular que es la historia de Doña Lorenza. Doña Lorenza recrea el dolor de la madre, que es un dolor que no tiene nombre. Cuando una mujer pierde a su esposo, se le llama viuda. Cuando, digamos que un hijo pierde a su madre, se le llama huérfano. Pero cuando una madre pierde un hijo, no tiene nombre. Y está doña Lorenza tendida sobre la tumba de su hijo José María, así detenida en el tiempo. Y es una de las tumbas centrales del Museo Cementerio San Pedro, que es precisamente la ilustración de Cuando escribo sobre el libro, que recrea precisamente ese sufrimiento de esas madres sobrevivientes a eso innombrable. Y este es el poema Lágrimas de Piedra, que precisamente se refiere a esos falsos positivos, a aquella cifra 6.402, que sabemos que es una cifra oficial, pero que ahí se extiende muchísimo más porque con los estudios y las investigaciones de la Comisión de la Verdad, pues se encuentran muchas más historias pendientes y muchos más casos por reparar. Bien, estabas hablando al principio sobre el arte como motor reparador de una sociedad que ha sufrido tanto como lo es la sociedad colombiana. Concretamente, ¿has visto tú en tu faceta como poeta, nos puedes compartir algunas historias de reparación del dolor a través de alguna manifestación artística, la pintura, la escultura, la música o la literatura? Bueno, hay para los visitantes que llegan a Medellín y van al Museo de Antioquia, en este momento hay exhibición de la colección La Violencia de Fernando Botero. Creo que Fernando Botero en los 90 se atrevió a plasmar, por ejemplo, la escena del horror del desfile de ataúdes de la masacre de Segovia, que también fue capturada en imagen por dos fotógrafos muy importantes, que es Jesús Abad Colorado y El Ojo de Dios, que es Henry Agudelo, fotógrafo colombiano en aquel tiempo. Y él precisamente recrea
la imagen exacta de esas fotografías, con la colección La Violencia, específicamente el lienzo, el desfile. Pero hay otros artistas más, que está Erika Dietes, que es impresionante con el tema de los sudarios, la colección sudarios, que son esas madres, es que sobre todo son las sobrevivientes, las madres sobrevivientes, porque hay varios movimientos muy importantes en Colombia, uno de ellos es las Madres de la Candelaria, pero también las madres que integran Madres de la Candelaria, también a su vez tienen sus propias fundaciones y sus propios movimientos de mujeres. Entonces, por ese lado hay también una expresión de arte. Hay hombres que son tejedores. En Medellín, los lunes, hasta antes de la pandemia, se reunían hombres víctimas del conflicto armado en Colombia y se reunían en la plaza de San Ignacio y tiraban los hilos de colores y empezaban a tejer, a llorar y a contar las historias. Hay una lluvia de narrativa allí exquisita, también muy fuerte, porque también es la representación del tejido como eso que nos conecta con la vida, como eso que nos conecta con el otro, que es esa fuerza de gravedad que no permite que abandonemos el mundo. Es que a mí el mundo me conecta mi lazo con mi madre, mi lazo con mis hijos, mi lazo con mi familia, mi lazo con mis estudiantes, y eso es un punto de tejido de hilos, de colores que nos conectan con la vida. Con las organizaciones de víctimas se ven unas dinámicas bien interesantes en torno a las representaciones artísticas y la importancia de las narrativas. Vemos, por ejemplo, los círculos de la palabra. Y los círculos de la palabra son dinámicas que se utilizan para el reconocimiento y también para la confrontación de aquellos que son ofensores. Ellos también integran las dinámicas del tejido, las dinámicas de volver a lo sagrado. Entonces allí vamos a encontrar que hay muchos artistas que han de alguna manera dado fuerza a la obra, o la obra se inspira precisamente de todas esas experiencias allí que nacen de la justicia restaurativa. Bueno, para terminar, ¿nos puedes compartir otro de los poemas que aparecen en tu poemario? Bueno, yo voy a compartir dos. No. Y los dos son poemas rituales. El primero es Pedimos más tiempo, porque el elemento central de este libro es el tiempo y cómo nosotros entendemos el tiempo, el pasado, el presente, el futuro, sobre todo cuando nos enfrentamos al sufrimiento. ¿Qué representa para nosotros el pasado? ¿Cómo vivimos el instante? Y cómo proyectamos el futuro. Y el segundo se llama Tamuz, que siempre lo leo cuando tengo talleres con mujeres víctimas, porque el dolor hay que transformarlo. Y la transformación del dolor es darle un giro al tiempo. Yo paso de ser víctima a ser sobreviviente, a la forma en como yo me nombro. El Tamuz es el cambio de la temporada, el cambio de estación, y pasar de un invierno a una primavera. Pedimos más tiempo. Pedimos más tiempo para que esa noche de desvelo no termine y llegue una cotidianidad que te haga olvidar. Pedimos más tiempo para que los brazos se hagan ramas de un árbol de la cual las mariposas vuelen y besen sus flores. El hechizo del tiempo trajo sus cordones para enredar nuestros pasos y hacer que todo dé una vuelta y suceda en un instante. Pedimos más tiempo para que el mar de palabras llegue a su orilla y abrace nuestros pasos. Sí, más tiempo para que la conversación no se agote en un intercambio de mensajes. Más tiempo para que ese humo del café suba como el deseo que pedimos hasta que pueda cumplirse. Más tiempo para que esa melodía de fondo siga siendo la canción que nos abrace hasta que la finitud nos alcance. Y por último, Tamuz. El Tamuz es el abrazo del tiempo que anuncia el aleteo del colibrí que se acerca a beber el néctar de las flores otra vez.
Preguntas. Preguntas. Tenemos que preguntar. Felicitación. Muy bonito, muy emotivos, ¿no? Las explicaciones tan buenas como los poemas. Enhorabuena. ¿No? Muchas gracias, profe. Para mí es un honor que estés acá, porque el profe Javier fue mi maestro en el doctorado y hoy por fin podemos coincidir, ya no en Colombia, sino en Madrid. A ver. No, yo estoy muy feliz. Además porque sobreviví también al doctorado. Esa es otra cosa con la quimera del hermeneuta, que es que a mí Borges me ayudó a procesar algo que es la metodología que yo utilicé, una mezcla de fenomenología con hermenéutica. Yo decía, ¿cómo me atrevía tanto? Pero me atrevía tanto. Y yo hablaba con Borges, y yo decía, Borges, Borges, Borges. Y salió el poema de la quimera del hermeneuta. Que no me atrevo a tocarlo, yo le decía Borges, pero escribo por fuera de las márgenes del mundo y hago anotaciones abajo, muy abajo de tus poemas. Y terminé en la casa de Borges, aquí en Madrid. Muchas gracias. Bueno, ahora sí llegó el momento del espacio de las fotos, porque paisa que no sea chicanera y no le gustan las fotos.